Jack Torrance, padre de familia y profesor desempleado, consigue una entrevista de trabajo en Colorado con el señor Ullman, actual gerente del Hotel Overlook. La vacante consiste en alojarse en dicho hotel durante su temporada de cierre, en invierno, ya que las acostumbradas fuertes nevadas hacen inaccesible el lugar. Por lo tanto, es necesario que continúe su mantenimiento durante ese lapso de 5 meses, que van del 31 de octubre al 1 de mayo. Sin embargo, Ullman advierte, dada la naturaleza del trabajo, este mismo no resulta adecuado para cualquier persona, puesto que incluso se puede experimentar con frecuencia una condición denominada como la fiebre de las cabañas. Destacando la terrible desgracia del invierno de 1970, en el que Charles Grady, contratado por la administración pasada para la vacante en cuestión, durante un lapso de locura terminó con la vida de su esposa y sus 2 hijas, con un hacha, a un punto tal que los restos se encontraban en trozos y, posteriormente, Grady se arrebataría la vida. Ya consciente de los riesgos que implica la vacante, termina por aceptar el puesto, asegurando que una temporada de aislamiento será adecuada para concluir el libro que escribe, y el accidente relacionado con Grady y su familia no representa ninguna preocupación. Después de todo, su esposa Winifred es fanática del terror. Daniel Torrance, hijo único de la familia, es atendido para evaluar su salud tras sufrir un aparente ataque, cuyo origen es ocultado por petición de su amigo imaginario Tony, quien por insistencia de Danny en conocer las razones del por qué no quiere ir al hotel del nuevo trabajo de su padre, le muestra imágenes de terribles sucesos que tienen lugar en dicho sitio. Durante una conversación con la doctora relacionada con Danny y su amigo imaginario Tony, Wendy confiesa la primera ocasión en que su hijo comenzó a hablar de él fue aproximadamente hace 3 años, después de sufrir lo que considera como un accidente provocado por su esposo, quien, al regresar a la casa horas más tarde de las acostumbradas, algo ebrio, y descubrir a Danny jugando con los papeles de su espacio de trabajo, con fuerza desmedida lo toma del brazo para sacarlo, lo cual le dislocó el hombro. Sin embargo, asegura Wendy, desde aquel día Jack se comprometió a no volver a beber, teniendo actualmente cumplidos 5 meses en sobriedad. Llegado el día, el señor Ullman presenta a la familia Torre en las instalaciones del hotel mediante un recorrido. Impresionado por el lugar, Wendy pregunta por la fecha en que se comenzó la construcción del Overlook, a lo cual Ullman responde se remonta a 1907 y, al hacerse sobre un cementerio indio, las labores fueron complicadas al tener que repeler los constantes ataques de las tribus en defensa de sus tierras. El recorrido por parte del señor Ullman tiene su fin en el salón de baile, cuya barra de bebidas menciona es vaciada con el fin de reducir gastos en seguro. Al salón se presenta el chef Dee Halloran, a quien Ullman solicita ofrecerle un recorrido por la cocina de la señora Torrance, mientras él y Jack atienden los pormenores. Durante dicho recorrido, Halloran se refiere a Danny como Doc, hecho que sorprende a Wendy, puesto que nunca se lo comentó y, sobre todo, solamente ella y Jack lo llaman así por su gusto hacia los dibujos animados de Bugs Bunny, motivo por el cual le cuestiona sobre ello. Respondiendo Halloran, en efecto, le encontró cierto parecido con el dibujo animado, además de tratarse de algo muy popular. Sin embargo, por un breve momento, Halloran se comunica con Danny telepáticamente para invitarle un helado. Al reintegrarse Jack y Ullman, este último menciona a Halloran debe interrumpir un poco el recorrido, puesto que considera necesario revisar a la señora Torrance junto a su marido el sótano, situación que Halloran comenta le gustaría aprovechar para invitar a Danny a conocer la sala de helados, invitación a la que los padres acceden después de preguntarle a su hijo su opinión. El verdadero propósito de Halloran era tener la libertad de poder conversar con Danny sobre lo que llama el resplandor, el cual consiste, entre tantas habilidades, el poder comunicarse telepáticamente, presenciar momentos pasados o futuros e incluso ver cosas que las personas sin él no son capaces, quedando la capacidad de dichas habilidades sujetas al dominio del resplandor y la aceptación de este. Halloran fue consciente del mismo a temprana edad y, con el apoyo de su abuela, quien también lo tenía, lo fue desarrollando. A pesar de los intentos de Halloran por orientar a Danny sobre el resplandor, este último se niega a hablar sobre él, pues Tony le tiene prohibido, respondiendo a Halloran sobre el hecho de Tony le había mostrado algunas imágenes sobre el hotel. Posteriormente, Danny le pregunta a Halloran si él también le tiene miedo a la habitación 237. Preocupado, le ordena nunca entre ahí y se mantenga lo más alejado de ella, afirmando el resplandor no solo es propio de las personas y el hotel también tiene el suyo, por lo cual, ante cualquier cosa que vea, debe convencerse no es real y no pueden lastimarlo.
Tras la primera noche en el Overlook, Wendy platica con Jack sobre lo fácil que es acostumbrarse al lugar, aunque admite en un principio le provocaba algo de miedo. Por su parte, Jack menciona desde la primera vez sintió como si ya conociera el hotel desde hace tiempo y a la vuelta de cada esquina supiera con exactitud dónde se encuentra cada cosa. A medida que los días avanzaban, Jack se aislaba cada vez más, incluso de su propia familia, dedicando en cada ocasión mayor tiempo en escribir su libro, llegando a tener una fuerte discusión con su esposa, asegurando en cada visita que le hacía le provocaba perder tiempo para concentrarse nuevamente. Por lo tanto, le exige no entrar a la sala mientras escucha sonar su máquina de escribir. Ante ello, aunado a las desatenciones de Jack, Wendy comienza a atender sus deberes, descubriendo las líneas telefónicas dejaron de servir debido a las fuertes nevadas, haciendo reporte de ello mediante las radios de emergencia. Por su parte, Danny tiene como pasatiempo, además de resolver el enorme laberinto con su madre, recorrer el Overlook en su triciclo, encontrándose en uno de los pasillos a las hijas de Grady, mismas que le invitan a jugar para siempre. Aterrorizado, Danny escucha a Tony, quien en su auxilio le pide recordar las palabras de Harold sobre las visiones del hotel, no son reales y por lo tanto no pueden lastimarlo. Danny ingresa a la recámara de la familia y, sigilosamente, por petición de su madre para no molestar a su padre mientras duerme, se dirige a tomar uno de sus juguetes. Sin embargo, Jack se encontraba despierto y, al percatarse de la presencia de Danny, le pide se aproxime. Tras mucho tiempo de no convivir con él, le demuestra afecto y le pregunta si le gusta el hotel. Danny responde que sí, y, al poco tiempo, le pregunta si sería capaz de lastimarlo a él o a su madre. Jack inmediatamente responde que no, y genera cierto tipo de resentimiento hacia Wendy, al pensar influencia a Danny con esas ideas incluso cuando este último le asegura no le ha dicho nada. Mientras se encontraba recorriendo el Overlook en su triciclo, Danny se aproxima, por accidente, a la habitación 237 y se percata se encuentra abierta. Wendy ingresa con prisa a la sala del trabajo de Jack al escuchar sus gritos, los cuales eran provocados por una pesadilla en la que comenta les arrebataba la vida a ella y a Danny, partiendo en pedazos sus restos. Al lugar arriba Danny, a quien Wendy le pide retirarse puesto que por el momento su padre se encuentra indispuesto y debe atenderlo. Sin embargo, Danny parece no escucharla y cada vez se aproxima más. Ante ello, Wendy le dice a Jack que llevará a Danny a la habitación y regresará lo más pronto posible. Pero al estar cerca de él, nota fue lastimado, culpando a Jack por ello. Ante las acusaciones de su esposa, Jack ingresa al salón de baile y se sienta sobre la barra vacía, asegurando daría el arma por un trago. Acto seguido aparece un barman y la barra se encuentra completamente llena. Ya le comenta al barman que, mientras su esposa viva, no se cansará en hacerle recordar fue él el culpable del accidente donde le dislocó el brazo a Danny. Al poco tiempo Wendy arriba al salón. No obstante, el barman no se encuentra y la barra permanece vacía. Aterrorizada le asegura tras escuchar la confesión de Danny que una mujer está en el hotel e intentó estrangularlo al interior de la habitación 237. En el baño de la habitación 237, Jack encuentra una mujer joven saliendo de la tina, quien tras besarla se convierte en una anciana cuyo cuerpo se encuentra en descomposición. A pesar de lo sucedido, cuando Jack regresa a la recámara de su familia, le menciona a su esposa no haber visto a alguien, asegurando solo fueron alucinaciones de Danny. Sin embargo, horrorizada Wendy, quien, confiando en las palabras de su hijo, teniendo por evidencia sus heridas, continúa creyendo que la mujer aún está escondida en alguna parte del hotel. Por lo tanto, le insiste debe de tomar el tractor de nieve y huir lo antes posible, provocando una intensa furia en Jack. Recriminándole, siempre busca una excusa para arruinar todo lo que él hace, sin tener en consideración la enorme presión que debe soportar, pues han confiado en él para cuidar del hotel. Acto seguido se marcha. Nuevamente en el salón, Jack bebe unos tragos y cuando se dispone a disfrutar de la fiesta se tropieza con un mesero. Ambos entran al baño por petición de este último, quien se ofrece en ayudar a limpiarse. Jack, intrigado por reconocer su rostro pero no poder recordar su nombre, le pregunta por él. El mesero se presenta como Charles Grady. Ante más cuestionamientos por parte de Jack, responde no recordar haber fallecido. Sus hijas deben de estar jugando en alguna parte del hotel, y aquello que llama accidente era en realidad su obligación, cuidar el hotel de sus hijas, quienes con una caja de fósforos querían incendiarlo, siendo en todo momento respaldadas por su madre, aconsejándole haga lo mismo, pues su hijo tiene un enorme talento que pretende utilizar en su contra,
e incluso ha contactado con alguien que le ayude a cumplir su cometido. Danny, mediante el resplandor, pide ayuda a Harold, quien inmediatamente marca el hotel, pero al enterarse que las líneas telefónicas están fuera del servicio, utiliza la línea de emergencia. Ocultando la verdadera razón, pide que se comuniquen con la familia del hotel para saber si se encuentran bien por causa de las fuertes tormentas de nieve. El operador le solicita 20 minutos para establecer contacto con la familia y, posteriormente, comunicarse de nuevo con él para el reporte de la situación. Jack escucha al operador por la radio y le quita los suministros de energía. El operador informa que se ha perdido el medio de comunicación con el hotel. No obstante, pasadas las fuertes tormentas enviarán un grupo de elementos para revisar y atender la situación. Haruran, reconociendo que la familia se encuentra ante un grave peligro, se dirige al Overlook. Wendy da un plan para escapar del Overlook llevando consigo a Danny sin importar que Jack quiera acompañarlos. No obstante, lo busca una vez más para convencerlo en partir juntos en su sala de trabajo. Al revisar las hojas del libro que escribe, se entera en todas ellas están repletas de una misma y única frase: puro trabajo y nada de diversión hace que Jack sea aburrido. Al lugar arriba a su esposo y desconfiando completamente de él, se siente cada vez en mayor peligro, por lo cual en defensa propia lo golpea con un bat provocando caiga de las escaleras. Inconsciente, Jack es arrastrado por Wendy hasta la cocina y es encerrado en una de las alacenas. Acto seguido, Wendy se dispondría a realizar su plan de escape. Sin embargo, Jack, vuelto en sí, le confiesa haber averiado el tractor de nieve. Wendy corre para cerciorarse de ello. Sin ningún medio de escape y sospechando fue Jack el causante de las agresiones de Danny, Wendy se dispone a descansar con la tranquilidad de saber si imposible puede escapar. Sin embargo, Grady y los demás miembros del Overlook le dan una última oportunidad para cumplir con sus responsabilidades, liberándolo. Wendy se despierta por los gritos de su hijo, quien escribió sobre la puerta la palabra asesinato al revés. Acto seguido, Jack golpea la puerta con un hacha para entrar. Wendy se encierra con Danny en el baño, lo ayuda a escapar por la ventana e intenta hacer lo mismo, pero no lo logra. Jack también destroza la puerta del baño y, después de asomarse, descubre que Danny ha huido, por lo cual se marcha en su búsqueda. Wendy, al percatarse de las intenciones de Jack, va tras él, pero es demasiado tarde, no alcanza a verlo. Ante ello, decide también ir en búsqueda de Danny. Las apariciones en el hotel Overlook se intensifican. Haruran finalmente llega al hotel, sin embargo Jack termina pronto con su vida. Danny, al enterarse de lo sucedido, huye del hotel, pero es observado por Jack, quien lo persigue hasta el interior del laberinto, donde, al no poder seguir sus huellas, pues este las ha borrado, lo pierde por completo. Al tratarse de uno de los pasatiempos preferidos de él y su madre, lo resuelve con facilidad, y a la salida se reencuentra con ella, para escapar a bordo del tractor de nieve mediante el cual Haruran arribó. Jack fallece congelado al quedar atrapado en el laberinto.